Vamos a iniciar con el pantalla compartida de la presentación del tema de hoy. Me avisan si lo ven. Sí, profesor, sí se ve. Ok, bueno, vamos a dictar el tema tratamiento térmico, específicamente todo lo que tenga que ver con la parte de penetración de calor. Ok, vamos a la segunda lámina. Vuelvo y le repito cuáles son las bases del enlatado como forma de conservación. Bueno, para que sea un enlatado, o para que sea considerado un enlatado, debe cumplir tres condiciones fundamentales. Una, en primer lugar, que el envase sea herméticamente cerrado y eso se garantiza a través de todos los procedimientos de lata sanitaria y doble cierre. Debe haber vacío. De esta manera se inhiben las reacciones químicas y el vacío en el enlatado a través del uso de los tratamientos térmicos se hace a través de el exhausting térmico. Luego tenemos que esas latas o ese alimento deben ser sometidas a calor, ¿ok? Es decir, el uso de las tecnologías de conservación basadas en altas temperaturas. Entonces, para que el enlatado sea considerado un método de conservación de alimentos, debe inhibir los factores o debe atacar los factores que dañan el alimento. ¿Cuáles son? Las reacciones enzimáticas o bioquímicas que se realizan a través del escaldado, las reacciones químicas que se evitan a través del exhausting térmico, las reacciones físicas como el ataque de roedores, intercambio de gases eh, con el medio externo. Eso se hace a través de los envases, la tecnología de lata sanitaria. Y por último, se debe destruir a los microorganismos, evitar el crecimiento de microorganismos a través del uso del tratamiento térmico. Eso es lo que vamos a tratar durante estas 4 semanas, creo. ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Vamos a ver quién es. Déjame parar acá. Vanessa. A ver acá. Ok, volvemos otra vez. Ok, vamos a la siguiente lámina. Entonces vamos a ubicar, vamos a determinar dónde está el tratamiento térmico en el esquema tecnológico general del enlatado como forma de conservación de alimentos. Entonces se recibe la materia prima, se aplican las operaciones preliminares de selección, clasificación, lavado, entre otras. Se realiza el escaldado para inhibir las reacciones bioquímicas. Se realiza la formulación a través del uso de aditivos químicos en alimentos.
Luego, si dependiendo de la consistencia del alimento, si es sólido o semisólido, o si es líquido, semilíquido, si es sólido o semisólido, se va por esta vía, que consiste en llenar los envases, luego se pasa por el túnel de Sauting para luego ser sellado en la máquina de doble cierre y finalmente se colocan en el autoclave para aplicarle el tratamiento térmico. Si es líquido, primero se somete al tratamiento térmico a través del uso del intercambiador de calor de placas, ¿verdad? Que es el equipo específico para el tratamiento térmico de alimentos líquidos. Luego se pasa por una torre o una funnel, que es se llamaría un, un equipo que parece como ¿cómo se llamaría? Es un envase, ¿verdad? Que tiene una boca ancha en la parte superior y una boca eh, de menor diámetro en la parte inferior. Y luego, por diferencial de presión, se analiza el exhausting de ese líquido. Luego viene el llenado, proceso de llenado que debe ser un proceso de llenado aséptico en un ambiente libre de oxígeno. O sea, proceso de llenado es primero un ambiente donde hay alta temperatura y libre de oxígeno. Y luego se analiza el sellado, proceso de sellado, en envases especiales Tetra Brick que tienen 4 capas. La primera capa, que es de polietileno, la de aluminio, la de cartón y luego polietileno. Y de ahí se obtiene el producto final. Vamos a ver los factores por la cual depende la termoresistencia de los microorganismos. La termoresistencia de las esporas depende de los factores externos y los factores internos. Los factores externos tienen que ver con el medio en la cual crece esas esporas, ya sea el efecto de la temperatura, pH, AW o agua disponible y el vacío. Y los factores internos, como son la edad del microorganismo, la carga de microorganismo y las condiciones del cultivo. Vamos a ver los factores intrínsecos, como es la edad del microorganismo. Entonces, todo organismo vivo tiene un ciclo de vida, ¿no? Que va desde crecimiento exponencial, crecimiento constante, y luego eh, decrecimiento. Los microorganismos pueden estar en un estado latente, ¿verdad? O un estado de esporas, ¿ok? En ambos casos están en estado latente, que no crecen, están allí.
pero no crecen. Cuando ellas consiguen las condiciones ideales de crecimiento, entonces se dispara la fase logarítmica, vamos a decir la fase exponencial, mejor dicho, de crecimiento microbiano. Bueno, la termoresistencia, ¿qué tiene que ver con eso? El ciclo de vida del microorganismo con la termoresistencia. Bueno, tanto en la fase, sobre todo aquí en la fase de formación de esporas, ¿ok? La fase de formación de esporas, la termoresistencia es mayor. Donde la termoresistencia es menor, en la fase de crecimiento exponencial, ¿ok? Luego viene la fase de crecimiento constante, donde se mantiene la población de microorganismos y luego va descendiendo, ya ha culminado su ciclo de vida. Entonces de ahí pasa a la fase de formación de esporas. En esta etapa es donde el microorganismo se encuentra en su máxima termoresistencia. También esta curva, claro, no es esta es la curva de la edad del microorganismo, pero en función a vamos a decir, no a la edad, sino bueno, vamos a decirlo, tenemos más adelante. Aquí, carga de microorganismos. Ese es otro de los factores que depende la termoresistencia. Entonces, ¿qué cosas dentro del esquema tecnológico aumenta o reduce la, la carga de microorganismos? Entonces, fíjense, todo lo que son las operaciones preliminares, como la selección y el lavado, reducen la carga microbiana, la carga de esporas. El escaldado, dado que el escaldado se somete a un tratamiento térmico para eliminar las enzimas, también hay una reducción de la carga. El exhausting, que se basa en la aplicación de calor, también reduce la carga. Ahora, ¿qué elementos aumenta la carga? La materia prima, o sea, cuando viene del campo, si no es sometida a un proceso de lavado posterior, la carga microbiana va a ser inmensamente grande, no se va a poder controlar. La mano de obra también, por eso es importante la higienización del personal, que puede aumentar la carga de microorganismos. Las maquinarias, por eso es importante la aplicación de todo lo que es los sistemas operacionales estandarizados para la limpieza de equipos, los insumos, por eso es importante que la, la materia, parte de los insumos, vengan etiquetados y vengan garantizados con su estudio microbiológico, es decir, que vengan cerrados, sellados, para garantizar que no haya un aumento de la carga. Y los envases, por eso que los envases deben ser higienizados antes de ser llenados y sellados. Ellos son higienizados con vapor de agua.
antes de entrar a la línea de llenado. Entonces de ahí viene la importancia del esquema tecnológico del enlatado como forma de conservación de alimentos, porque ellos, a través de estas operaciones como selección, lavado, escaldado y exhausting, reducen la carga de microorganismos. Anoten esto porque esto es pregunta de examen. Esto siempre se pregunta. O sea, toda la vida se ha preguntado. Nunca la contestan. Tampoco. ¿De qué manera el esquema tecnológico del enlatado como forma de conservación de alimentos reduce la carga de esporas? Se vuelven un 8, se van para acá, suben para allá, siguen para acá. Nunca la contestan. Esta es la respuesta. Aquí mismo. Como este año. ¿Cuántos caen? Sigo adelante. Ok. Fíjense este esquema que es sumamente importante. También es pregunta de examen. Uno le pregunta, bueno, determine cuál es la importancia o cuál fue el descubrimiento de Stumbo que marcó el antes y después de el uso de los tratamientos térmicos en los alimentos. Fíjense, Stumbo, en el año de 1920, determinó que los microorganismos, que las esporas pierden su termonoesistencia cuando están por debajo de pH 4,5. ¿Ok? Por eso estableció como líneas divisorias para clasificación de los alimentos de acuerdo a su pH. Mientras que por encima del pH 4,5, las esporas conservan su termonoesistencia. ¿Qué significa eso? Que bueno, evidentemente todo alimento que tenga un pH de 4,5 debe ser esterilizado, sin duda alguna. Es decir, debe pasar por autoclave. ¿Por qué? Porque las esporas conservan su termonoesistencia. Mientras que si el alimento está por debajo de 4,5, la pierden. Por lo tanto, es susceptible a un tratamiento térmico más leve, como por ejemplo la pasteurización, y por lo tanto no es necesario utilizar altas temperaturas como las que se emplea en el autoclave, que son 121 grados Celsius, para destruir una espora. En este caso, con una simple pasteurización a 63 grados Celsius, es suficiente para eliminar las esporas. ¿Por qué? Porque pierden su termonoesistencia. Por eso Stumbo, en el año de 1920, clasificó a los alimentos como no ácidos y ácidos. Los no ácidos son los alimentos que están por encima de pH 4,5 y los ácidos son los alimentos que están por debajo de pH 4,5. Siempre hay uno por allí que me contesta y entonces la línea divisoria la pone en pH 7. Señores, esto no es agua, esto es alimento. ¿Ok? Eh, Eso de pH 7, eso lo vieron ustedes en química analítica, donde el pH por encima de 7 es neutro, perdón, por encima de 7 es básico, neutro pH 7 y por debajo ácido. Eso no aplica acá, pero siempre hay uno que está perdido y hace esa línea divisoria en pH igual a 7. Eso está malo. La línea divisoria se basa en la termonoesistencia de las esporas, no del grado de neutralidad del agua. ¿Ok?
según lo que explica Stumbo en el año 1920. Entonces, seguramente esto va para el examen, sin duda alguna. Pero que no coloquen acá pH 7. Otro de los factores externos que determinan la termonoesistencia de los microorganismos, de las esporas específicamente, es la actividad de agua, la W. Entonces, ¿cuál es el criterio fundamental? O sea, cualquier ingrediente que reduzca la actividad de agua aumenta la termonoesistencia. Es decir, que si tienen almidón, ¿verdad? Que con respecto a las proteínas absorben mayor cantidad de agua. El azúcar también hacen que el agua sea no disponible. Entonces, si le agregan almidón, si el alimento tiene almidón, tiene aceite, tiene sal, eso va incrementando la termonoesistencia. ¿Por qué? Porque las esporas no pueden ver agua. Apenas ven agua, se autodestruyen. O sea, no es que se autodestruyan, sino que mm, brotan y crecen. Desaparecen las esporas. Al no ver agua, hay condiciones inhóspitas para su crecimiento, o sea, para el crecimiento del microorganismo, y entonces ella para mantener eh, su supervivencia forma una costra alrededor de ella, de tal manera que sea impermeable a los ácidos, a los agentes antimicrobianos, a las temperaturas y evitan, bueno, se mantienen allí latentes esos microorganismos. Entonces, claro, a medida que el alimento tenga mayor cantidad de ingredientes, hay la posibilidad de que se incremente la termoresistencia y es muy probable que el tratamiento térmico sea, tenga mayor tiempo de exposición, o sea, mayor tiempo de tratamiento térmico. Vamos a ver otros elementos como la temperatura y el vacío. En el caso de la temperatura, mientras el microorganismo tenga mayor tolerancia a la temperatura, es mayor su termoresistencia. Por ejemplo, los ciclófilos están descartados. Los mesófilos en el tratamiento térmico también. Y los termófilos desaparecen con el tratamiento térmico de esterilización comercial. Sin embargo, si hay muchos termófilos, eh, por la carga, puede ser que el tratamiento térmico no sea efectivo. ¿Ok? Por eso se debe cuidar de que los alimentos no tengan alta población de microorganismos termófilos, porque son termoresistentes. Tenemos al vacío, que eh, la termonoesistencia es lo contrario, es decir, la termonoesistencia se incrementa a medida mm, que el microorganismo requiera la presencia de aire o de oxígeno para su supervivencia. Son más termoresistentes los microorganismos aerobios que los anaerobios. ¿Ok?
En enlatado, prácticamente los aerobios no tienen importancia porque el envase es completamente vacío, ¿ok? No hay oxígeno. Sin embargo, siempre hay una excepción. Hay microorganismos que pueden crecer, pueden producir su propio oxígeno en condiciones anaeróbicas para su propio crecimiento. Son excepciones, pero son muy pocas. Ahora vamos bien por acá. Dígame si sigo avanzando o no. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy con la lámina de grupos microbianos de interés. ¿Cuáles son los grupos microbianos de interés en el enlatado? Están los aerobios obligados, que ahí ya dijimos que no son tan importantes porque las condiciones de anaerobiosis de la lata sanitaria no permiten su crecimiento. Sin embargo, hay sus excepciones. Los anaerobios facultativos, que son importantes, y los anaerobios obligados, que son los más importantes en el enlatado, porque el enlatado crea las condiciones ideales para el crecimiento de este grupo de microorganismos. Vamos a ver los menos importantes, pero hay que tener ojo con ellos. Los aerobios obligados. Bueno, es el grupo menos importante en el enlatado porque sabemos que en el enlatado las condiciones de anaerobiosis son elevadas, no hay oxígeno dentro de la lata. Ellos no quieren su oxígeno molecular para su crecimiento. Tienen baja termoresistencia, lo que significa que pueden ser eliminados fácilmente. Es importante, sobre todo en productos cárnicos y curados. Entonces, ¿qué pasa? Que si el alimento tiene, algunas veces se pregunta esto en el examen, si el alimento es una carne que tiene la presencia de nitritos, ¿verdad? Ellos tienen la capacidad de transformar esos nitratos, caso en los nitratos, pueden hacer la conversión de los nitratos a oxígeno. Y entonces, claro, al tener oxígeno, ya pueden tener actividad metabólica. Entonces es importante estos microorganismos en productos cárnicos. Porque ¿quién hace eso? Bueno, el Bacillus mucorus. El Bacillus mucorus tiene la capacidad de convertir los nitratos en oxígeno y crecer bajo condiciones de aerobiosis. Esa es la excepción, ¿no? Claro, yo no, eso es una pregunta muy maliciosa, yo no la haría, pero siempre el profesor Luis Yanca la hacía, porque, o sea, tienen que estar muy pendientes, pues. Pero, por ejemplo, él preguntaba que si eh, el grupo de microorganismos aerobios obligados es importante en el enlatado, entonces contestaban que no. ¡Pum! Cero, raspado. ¿Por qué? Porque en productos cárnicos es importante, dado que existe un microorganismo llamado Bacillus mucorus que puede convertir en oxígeno y causar una actividad metabólica. Esa es la respuesta. Pero no, esa es muy, esa es por una pregunta a nivel de posgrado, pregrado no. Bueno, sí.
Luego tenemos los que sí son importantes en el enlatado, como los anaerobios facultativos. ¿Por qué? Porque primero que nada son más resistentes al calor, ¿sí? Tienen alta termoresistencia y ocasionan lo que llaman el flat souring, que es la acidez plana. Es decir, ¿qué significa acidez plana? Que hay producción de ácidos sin generar gas. ¿Ok? Es decir, que la lata sanitaria se mantiene planita, se mantiene su forma original, pero el alimento es ácido por dentro. O sea, no hay abombamiento. Entonces, estando dentro de este grupo de anaerobios facultativos que crecen tanto en oxígeno como en ausencia de oxígeno, está a su vez los termófilos que crecen a baja acidez, o sea, por encima de pH 4,5, como el Bacillus stereotermófilos y el Bacillus coagulans. Y dentro de los microorganismos mesófilos que crecen en alta acidez, está el Bacillus maceran y Polymixa. ¿Okay? Así como el Bacillus cereus y Mesentericus. Son los anaerobios facultativos. Fíjense. Vamos a analizar bien este que está aquí, porque es importante el Bacillus Stereotermophilus. Porque es importante el Bacillus maceran. Esto sí siempre se pregunta en el examen. Ya ustedes van a ver en función a esta lámina. Fíjense, en el caso del Bacillus Stereotermophilus, que es un microorganismo termofílico, crece a pH 4,5, sobre todo en guisantes y hortalizas, y su temperatura óptima de crecimiento como bacteria está entre 44 a 53 grados Celsius. Además que presenta una alta termoresistencia, un D mayor a 4 minutos. Eso es excesivamente elevado. O sea, para poder destruir a este microorganismo, prácticamente la lata dentro de los alimentos dentro de la lata prácticamente quedan carbonizados para poder destruir este microorganismo, el Bacillus stereotermófilo. Nadie se va a comer ese alimento carbonizado. Entonces, por eso, Banner crea lo que llama el concepto de esterilidad comercial. Entonces, ¿qué es lo que dice Banner? Banner dice, mira, la temperatura de un cuerpo humano está entre 36 grados, 37 grados Celsius. Además, el ambiente que nos rodea está a la temperatura de 30 grados Celsius, 25 grados, 30 grados Celsius. Entonces, ¿para qué molestar a estas esporas? ¿Para qué destruirlas? ¿Para qué sacarlas o aplicar un tratamiento térmico y destruirla? ¿Por qué no mejor la conservamos dentro del alimento, la dejamos quietica, ¿verdad? Y la condición fundamental es que esas latas no estén almacenadas a esta temperatura, entre 44 y 53 grados Celsius. ¿Por qué? Porque allí comienzan su crecimiento y producir el flat souring. ¿Ok?
Entonces, de ahí nace el concepto de esterilidad comercial. Es decir, que estos microorganismos que tienen alta termoresistencia, pero que son microorganismos termofílicos, pueden sobrevivir dentro de la lata, siempre y cuando su temperatura de almacenamiento sea la temperatura de 30 grados Celsius. ¿Ok? Claro, por ejemplo, en el Zulia, que las temperaturas son elevadas, entonces ahí hay que hacer otras cosas, hay que estar muy pendiente de estos microorganismos, las condiciones de almacenamiento, la materia prima, hay que dejar, vamos a decir, hay que hacer el procedimiento de aislamiento de estas latas antes que salgan afuera del mercado, porque puede ser que estos microorganismos crezcan. Entonces en eso se basa la esterilidad comercial, es decir, aplicar el tratamiento térmico de tal manera que se eliminen las esporas termoresistentes de bacterias mesofílicas, no termofílicas. Olvidémonos de las termofílicas, que ellas no van a crecer en la lata, ellas van a estar allí en forma de esporas, en forma latente. No va a producir daños tampoco en las personas porque la temperatura de una persona no va a permitir su crecimiento. Entonces ahí no hay problema. Luego tenemos el Bacillus coagulans. Como estos dos bacilos coagulan también tiene la misma. A ver. Fíjense que en el caso del Bacillus coagulans también produce la fermentación simple, ¿no? Fermentación simple. Y aunque es termofílico, él crece en valores de pH 4, entre 4 y 4,6. Igual que el Macerans y Polymyxa. Pues son bacterias que crecen por debajo de 4,5. Pero específicamente crece entre 4 y 4,6. Tiene baja termoresistencia, pero crece en este rango de pH. Es decir, que si nos basamos en en el pH mágico, acuérdense de eso, la línea divisoria 4,5 que estableció Stumbo, acá se llama pH mágico. ¿Por qué? Porque es la línea divisoria entre los alimentos no ácidos y ácidos. Ese es el pH mágico. Sin embargo, debido a estos dos microorganismos, o a este microorganismo, Bacillus coagulans, sobre todo en tomate y sus derivados, vieron que las latas se seguían abombando a pesar de que se bajaba a pH 4,5 y se le aplicaba el tratamiento térmico de pasteurización. Seguían abombándose las latas. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un rango de pH entre 4 y 4,6 que todavía mantiene las esporas su termoresistencia. Entonces, como mantienen las esporas su termoresistencia, el pH mágico se vio obligado a bajar de 4,5 a 4. ¿Por qué? Porque en este rango de pH todavía habían esporas que mantenían su termoresistencia, como es el caso del Bacillus coagulans. Y entonces, como ellas crecen en este rango de pH y no se esterilizaba, sino que se pasteurizaba,
Entonces, el pH mágico de 4,5 fue reducido obligatoriamente por ese microorganismo a pH 4 por la presencia, la característica del que Bacillus coagula crece, mantiene su termoresistencia en el rango de pH de 4 a 4,6. Por eso es que el pH mágico bajó de 4,5 a pH 4. Bueno, señores, eso es pregunta de examen. Bueno, eso va fijo. Va fijo porque lo digo. Eso todos los años siempre se pregunta. ¿Cuál fue la razón por la cual el pH mágico establecido por Stumbo de 4,5 bajó a pH 4? Porque había un rango de pH que está entre 4 a 4,6, como el Bacillus coagulans. Ya va, déjame parar esto. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Déjame ver quién es. Mayernin. A ver. Seguimos entonces. O sea, esas cosas hacen perder la idea. Ahora estoy perdido. ¿Dónde vamos? Llegamos aquí a esterilidad comercial. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué dice aquí? Porque es que perdí la idea. La esterilidad comercial, fíjense, es la condición en la cual los microorganismos patógenos, así como aquellos capaces de crecer en el alimento, bajo condiciones normales de almacenamiento, manejo y distribución, son eliminados. Entonces, ¿por qué subrayar acá esta parte? Bajo sus condiciones, condiciones normales de almacenamiento, manejo y distribución. Bueno, porque la esterilidad comercial se basa en eso, eliminar, es decir, todos los cañones están dirigidos a destruir las esporas que tienen la capacidad de que sus bacterias, las esporas de bacterias patógenas, cuyo, cuyas bacterias pueden crecer bajo condiciones normales de almacenamiento, manejo y distribución. Entonces, la esterilidad comercial significa, o sea, esterilidad comercial no es que vas, o sea, esterilidad sola es lo que aplicamos en microbiología, básicamente. Vamos a esterilizar el material, el medio de cultivo. Vamos a esterilizar el material de vidrio. Vamos a esterilizar el material de laboratorio. Bueno, se colocan en, en los autoclaves y ahí se aplica altas temperaturas por un tiempo determinado. O si no, se coloca en los hornos a 250 grados Fahrenheit por un tiempo de 45 minutos para esterilizar todo. Es decir,
que no quede o sea, no queda nada vivo, no queda ni esporas ni bacterias, nada, ahí no queda nada, todo es estéril. Pero cuando hablamos de esterilidad comercial, no se elimina todo, se eliminan todas las bacterias, eso sí, y las esporas de microorganismos mesofílicos. Pero las esporas de microorganismos termofílicos quedan allí presentes, eso no se elimina, eso están allí. ¿Por qué? Porque sería eh, el tratamiento térmico muy severo para poder eliminarlos. Entonces, no es posible, dado que se perderían las vitaminas, los minerales, se perderían los elementos nutricionales que tenga ese alimento para poder matar a esas esporas. No es posible. O sea, no tiene lógica, no tiene ni pie ni lógica eso. Entonces la esterilidad comercial se basa en la destrucción de las esporas cuyas bacterias crecen en condiciones normales de almacenamiento, manejo y distribución. ¿Ok? Las esporas de bacterias termoresistentes se dejan tranquilitas allí, no se tocan. ¿Ok? Por eso es importante que las condiciones de temperatura de almacenamiento sean las adecuadas para evitar el crecimiento de este tipo de bacterias. Ah, bueno, aquí está. Fíjense. Lo que es el bacilo maceran y polimiza, que crece a pH entre 4,5, entre 4 y 4,5 en frutas y hortalizas, y el bacilo cero y mesentérico en productos cárnicos, entre 4 y 4,5. En el caso del bacilo cereus y mesentérico, producen la fermentación simple, ¿ven? Y sin gas. Y en el caso de el Macena y polimiza, además de ácido, producen gas. Sobre todo atacan a tomates enteros y sus derivados. Disuelven los sólidos en suspensión y en néctar. O sea, estos son los más peligrosos en fruta y hortalizas. Bacilos maceran y polimiza. Los más peligrosos. Anoten esto. Bacilos maceran y polimizan son los que ocasionan que el pH mágico de estumbo baje de 4,5 a pH 4. ¿Por qué? Porque son microorganismos mesófilos que crecen a la temperatura de almacenamiento. Entonces, como no se bajó el pH, pueden producir gas, o sea, se abomban las latas. Profe, disculpe, se me cortó un poco. Es Bacillus macerus y polimixa. Polimiza, polimiza, Polymyxa. Perfecto, gracias. Okay. Entonces, la clasificación moderna de los alimentos es, de acuerdo a lo anterior, es alimentos con acidez baja, pH mayor a 4,5, alimentos ácidos entre pH 4 a 4,5, porque aquí es donde crecen Macena y polimiza, y alimentos muy ácidos por debajo de pH 4. Entonces, ¿dónde se debe pasteurizar? Bueno, todo alimento que esté por debajo de pH 4 y se esteriliza todo alimento que esté por encima de pH 4.
Por eso que eh, ¿por qué? Porque en este rango entre 4 y 4,5 todavía hay esporas que mantienen su termoresistencia como el Bacillus maceram y el Polymyxa. Que ahora vamos a los anaerobios estrictos, que son también de gran importancia en el enlatado. Generalmente provienen del suelo, intestino del hombre y animales. El género es el género Clostridium. A diferencia del género Bacillus, que son los anaerobios facultativos, presenta una alta termoresistencia y estos, los géneros Clostridium, presentan una baja termoresistencia. Son de los más peligrosos porque su toxina causa problemas de salud pública. En el caso de los anaerobios estrictos, perdón, de los anaerobios facultativos, no hay problema porque supónganse que están presentes en las latas. Hay un factor de protección que es la producción de acidez y gas. ¿Ok? Entonces, claro, si hay producción de acidez y gas, automáticamente eso nadie lo va a comprar. Eso tienen que ser recogidos. Entonces, ya no hay chance de que la persona los pruebe porque la lata te está diciendo, mira, este alimento está en malas condiciones, no te lo comas. Entonces ya en sí es un factor de protección y está bien. El problema de los anaerobios estrictos es que no tienen esa condición. ¿Ok? Ya no producen acidez y gas tampoco. Y de paso que producen toxinas que un microgramo de una toxina de Clostridium botulino te puede matar a un caballo. Imagínate un alimento que tenga crecimiento de Clostridium botulino, la lata se va a ver completica, como que si no pasara absolutamente nada. Y el alimento va a saber igualito, no va a haber cambios de sabor, ni la lata se va a bombar. Ese es el peligro del Clostridium botulino. Entonces, cuando te lo comes, ¡pum!, automáticamente muerto. Entonces, puede generar problemas de salud pública. Entonces, por eso es la importancia del enlatado, de tener los conocimientos del enlatado como forma de conservación, porque cualquier persona no puede hacer ese trabajo. Tiene que tener los conocimientos básicos de tratamiento térmico de los alimentos, de microbiología, para poder mandar un producto hacia afuera. Muchas empresas no tienen ese conocimiento y contratan cualquier personal, un bachiller, que se encargue de los autoclaves, ¿no? Eso tiene que ser un ingeniero en alimentos, ingeniero en agroindustrial, con conocimiento de causa y efecto, que no puede ser un obrero que no tenga un conocimiento previo sobre estas cosas, porque si no va a condenar a una población a su muerte. Un médico puede matar a una persona, pero un ingeniero en alimentos puede matar a una población entera. Esa es la importancia del ingeniero agroindustrial.
Ok. Entonces tenemos a dos microorganismos. Ya sabemos que dentro de los termofílicos, tanto anaerobios estrictos como facultativos, no nos interesan ellos. No nos interesa. Ellos pueden vivir. Termosacharolítico, el nigrificans, el, el estereotermófilo, todos ellos pueden estar allí porque son termofílicos, no hay problema. Pero los que son mesofílicos sí hay que eliminarlos por sí o sí. Ahí no hay ninguna otra opción. Eso hay que eliminarlo porque sí. Como es el caso del Clostridium botulino, ¿verdad? Que produce las toxinas. Y hay otro que también tiene la misma característica del Clostridium botulino, que es mucho más termoresistente que el Clostridium botulino. Crece a temperatura mesofílica y produce esporas, como el Clostridium esporógeno o PA3679. Entonces, ¿cuál es la importancia del Clostridium botulino en el enlatado? Bueno, porque ellos son microorganismos mesofílicos que producen esporas termoresistentes y generan toxinas que pueden causar problemas de salud pública. Esa es la importancia del Clostridium botulino en el enlatado. ¿Y cuál es la importancia del PA3679? Ya lo vamos a ver. Bueno, aquí tenemos un anaerobio estricto. Bueno, aquí vemos las características de cada uno. El termosacharolítico. Vamos a ver las características de cada uno. Los termofílicos, ya sabemos que termosacharolíticos y nigrificans, no hay problema porque ellos son termofílicos. Ellos pueden estar en la lata. Pero si hay alguien que almacena esas latas y las almacena cerca de el área de servicio de la planta de alimentos, donde están los autoclaves, donde están las calderas, bueno, ellos pueden producir gas, CO2 e hidrógeno. O sea, pueden abombar la lata. Y sobre todo en guisantes y hortalizas. Entonces ahí no hay problema. Abombó la lata y listo. Nadie se va a comer eso. No hay problema. El Clostridium nigrificans son proteolíticos, tanto son importantes en productos cárnicos, crecen a bajo pH y su termoresistencia es baja, o sea, pueden ser eliminados fácilmente. Bueno, el Clostridium botulino ya vimos que puede crecer en alimentos no ácidos, producen toxinas, son proteolíticos, es decir, importante en productos cárnicos. Aquí puse que producen gas, pero ellos no producen gas. Y su índice de termoresistencia es de 0,21. ¿Ok? Luego tenemos al Clostridium esporógenes, el PA3679. Al igual que el Clostridium botulino, son proteolíticos. Este sí produce gas, hidrógeno sulfurado. Crece igual que el Clostridium botulino en alimentos no ácidos. Y su termoresistencia es el doble del Clostridium botulino. ¿Ok? La ventaja que tiene el PA3679
es que no es tóxico. No es tóxico, es fácil de cultivar, no es como en el caso del Clostridium botulino, que tienes que tener un laboratorio nivel 3. O sea, un laboratorio nivel 3 es que tienes que entrar a ese laboratorio casi que astronauta. ¿Ok? O sea, un aislamiento total dentro del laboratorio. Esos son laboratorios muy costosos, son de alta tecnología. Entonces, para hacer un análisis de Clostridium botulino, tienes que entrar en un laboratorio nivel 3. Eso, o sea, una planta de alimentos no tiene, no se va a dar el lujo de tener eso. Eso es muy costoso. Pero el PA 3679 sí puede ser cultivado tranquilamente en un laboratorio de cualquier planta de alimentos. Y la ventaja es que produce gas. Es que decir que sin necesidad de abrir la lata, al verla abombada, ya es un indicativo de que el tratamiento térmico fue o no fue exitoso. ¿Ok? Si, si esa lata en condiciones de crecimiento mesofílico produce gas, significa que creció el PA 3679. Y si creció el PA 3679, existe una alta probabilidad de que Clostridium botulino esté presente, aunque ella no produzca gas. Porque ¿quién te lo dice? Te lo dice el PA 3679. ¿Ok? Entonces siempre también esto se pregunta en el examen. ¿Cuál es la importancia del PA 3679 en el tratamiento térmico del enlatado como forma de conservación de alimentos? Eso se pregunta, pero fijo. Entonces ahí ustedes tienen que decir, bueno, el PA 3679, al igual que el Clostridium botulino, son bacterias mesofílicas que producen esporas, ¿verdad? Son bacterias que vamos a decir, son esporas que pueden crecer a temperatura mesofílica y eh, pueden producir, crecen en alimentos no ácidos. Entonces, la ventaja fundamental es que ella crece en las mismas condiciones del Clostridium botulino, es decir, pH mayor a 4,5, son proteolíticos, producen, producen gas, no son tóxicos, son fáciles de cultivar y la termoresistencia es es el doble de la del Clostridio. Es decir, que si se elimina el PA 3679, automáticamente se está eliminando el Clostridium botulino. Es decir, por eso se utiliza como índice de termoresistencia. Esa es la importancia del PA 3679. Hasta ahora vamos bien. ¿Has entendido? Sí, profe, hasta ahora sí. Ok, vamos a seguir entonces. Fíjense, ¿cuál es la práctica? La práctica de esta semana. La práctica de esta semana se llama penetración de calor. Entonces, fíjense, cuando la lata es sometida a una temperatura, a una aplicación de calor,
¿verdad? Tiene esta, vamos a decir, en el punto más retardado de calentamiento, el PMNC. ¿Qué es el PMNC? Fíjense esta lata. Esta es una lata ejemplo. Dentro de esta lata están los alimentos y alrededor de esta lata está el agua de calentamiento, el agua de servicio de calentamiento, donde alrededor de la lata se está aplicando una temperatura del proceso, que por lo general en el autoclave la temperatura universal de calentamiento es de 250 grados Fahrenheit o 121,1 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el PMRC? Esa es una pregunta de examen. Defina lo que es PMRC. El PMRC es el punto más retardado en calentamiento. Eso es lo que significa PMRC. Es el último punto de todo el sistema en alcanzar la temperatura del proceso. Eso es lo que es el PMRC. Es el punto más frío. Es el punto donde la probabilidad de crecimiento de las esporas o de los microorganismos es mucho más elevada. ¿Por qué? Porque ahí es el punto donde llega menos calor y el microorganismo puede crecer. Eso es lo que es el PMRC. PMRC. ¿Ok? Entonces, cuando se colocan todas las laticas dentro del autoclave y se cierra, ¿verdad? Entonces, allí comienza la aplicación de calor, el vapor saturado a 121 grados Celsius, ¿ok? Que esa es la temperatura del proceso. Entonces, si es un alimento sólido, el PMRC queda en el centro geométrico de la lata, ¿ok? Si el alimento es líquido, el PMRC puede estar a un tercio de la base o del tope de la lata, un tercio de la altura. Puede ser acá en el tope o un tercio de esta altura. ¿Ok? Allí va a coincidir el PMRC. Mientras que en alimentos sólidos, en productos cárnicos sobre todo, el PMRC en el centro geométrico de la lata. Entonces, si se coloca una termocupla en todo el centro geométrico o a un tercio de la altura y se mide la temperatura dentro de la lata, ¿okay? La temperatura del alimento, vamos a observar esta curva, ¿okay? En donde el alimento, la temperatura va subiendo poco a poco, lentamente al inicio va subiendo muy lentamente y luego hay una fase donde hay un incremento exponencial de la temperatura. ¿Ok? Entonces, fíjense, cuando hablamos de coming up, el coming up básicamente es el tiempo en que todo el sistema, tanto el agua de calentamiento como el autoclave, alcanza la temperatura del proceso. ¿Ok? Este coming up puede ser de 5 minutos, puede ser de 10 minutos o de 15 minutos. ¿Ok? Eso va a depender de la cantidad de latas que esté dentro del envase y del tamaño del autoclave y todas esas cosas. ¿Ok? Y la velocidad de aplicación del vapor también.
Entonces, una vez, una vez que todo el sistema alcanza la temperatura del proceso, es cuando comienza apenas a incrementar de manera exponencial la temperatura dentro de la lata en el PMRC. Entonces, ese tiempo que va desde el final del coming up hasta que alcanza la temperatura del proceso, se llama el tiempo de penetración de calor, que es la práctica que vamos a hacer esta semana. La determinación del tiempo de penetración de calor en un enlatado. ¿Ok? Entonces, el TPC, tiempo de penetración de calor, que es un ciclo de calentamiento que va desde la parte final del comino hasta que la temperatura se hace constante. En eso, ¿cómo puedo diferenciar o cómo puedo mm, identificar que se ha llegado a la parte final del tiempo de penetración de calor? Bueno, cuando la temperatura en el PMNC comienza a ser constante, o sea, comienza a repetirse. Entonces, ese punto anterior al punto siguiente de la temperatura que se haya repetido, ese es, hasta allí llega el tiempo de penetración de calor. ¿Ok? Luego, cuando la temperatura se mantiene por un tiempo a la temperatura de manera logarítmica, nunca se acerca exactamente, o sea, la temperatura en el PMNC nunca alcanza la temperatura del proceso, siempre está muy cercano en forma logarítmica, pero nunca la alcanza. ¿Ok? Entonces, ese tiempo que va desde el final del tiempo de penetración del calor hasta el tiempo que se le dé, dependiendo del tiempo de retención para eliminar las esporas del Clostridium botulino, en este caso del PA3679. Entonces es el tiempo que se denomina tiempo de letalidad o tiempo de termoresistencia. Y la suma de ambos, tanto del tiempo de penetración de calor como el tiempo de letalidad, es el tiempo total de proceso. ¿Ok? Entonces, el tiempo de letalidad es el tiempo que va en someter el envase a un determinado calor que garantiza la destrucción cuantitativa de las esporas para lograr la esterilidad comercial. Acuérdense que esterilidad comercial estamos enfocados en la destrucción de las esporas de bacterias mesofílicas, no las esporas de bacterias termofílicas. No nos interesa. ¿Cuál es el tiempo total del proceso? Tiempo que se somete al enlatado a una determinada temperatura que garantice la destrucción cuantitativa, importante, cuantitativa del microorganismo que se haya establecido como índice de termoresistencia, que en el caso del enlatado, el índice de termoresistencia universal es el Clostridium botulino y desde el punto de vista práctico es el PA3679. Entonces, fíjense, esta es la práctica de esta semana. Sin embargo, fíjense este detalle. En la fase de enfriamiento, bueno, esta es la temperatura del autoclave, o sea, lo que mide el autoclave, que serían los 250 grados Fahrenheit. Ya se mantiene constante porque no varía, pues esta es la temperatura dentro del autoclave. Siempre se debe mantener, o sea, no puede variar, no puede variar.
La temperatura de, de proceso siempre se debe mantener constante en la fase de calentamiento o aplicación de calor. Cuando se cierra la llave de vapor, entonces comienza la fase de enfriamiento. La fase de enfriamiento en el agua, en el agua del sistema. Entonces ya ahí, fíjense cómo la temperatura baja de manera logarítmica. Y sin embargo, en el PM-C, fíjense que la temperatura siempre se va a mantener por encima de la temperatura del agua de enfriamiento. ¿Qué sucede dentro de la lata cuando la temperatura está por encima del agua de enfriamiento? Ahí ocurre una dilatación, una expansión, ¿ok? Una expansión. El alimento, por tener componentes sólidos, se expande. Entonces, claro, al principio no hay problema porque la presión de vapor mantiene, o sea, aquí se incrementa la temperatura, pero no hay expansión, no hay deformación de la lata porque la presión de vapor la mantiene la presión interna, contrarresta la presión interna de expansión del alimento hacia la lata. Entonces, por eso no se deforma. Pero cuando deja de aplicar el vapor, ¿qué sucede? La temperatura se mantiene por encima de la temperatura de enfriamiento y se corre el peligro de que esta lata se abombe. Entonces, si una lata se abomba, eso nadie va a consumir una lata abombada. ¿Ok? Es un factor de rechazo. Por eso es que ustedes ven las latas que tienen como una serie de venitas a lo largo del cuerpo de la lata, tanto en el cuerpo como en la tapa y en el fondo. Esas son venas llamadas venas de expansión. Eso, ¿cuál es la función de esas venas de expansión? Bueno, volver otra vez a hacer que la lata vuelva a su posición original. ¿Ok? Ella se expande en la fase de enfriamiento, pero esos anillos se llaman anillos de expansión. Esos anillos de expansión hacen, retraen otra vez el cuerpo de la lata hacia su tamaño original en el momento que se enfría, evitando así que la lata quede abombada. Por eso que la mayoría de las latas tienen esos anillos de expansión. No sé si se los mostré en la clase de lata sanitaria. No sé si se dieron cuenta de unas latas que venían con sus anillos de expansión. Nunca una lata va a venir plana. Las latas que vienen planas son las que van a almacenar maní, papita, ¿cómo que dicen? Maní, tostón, esas cosas. O sea, alimentos de galletería, esas cosas. Pero cuando tú vas a almacenar un alimento y va a ser sometido a un tratamiento térmico dentro de un autoclave, eso tienen que tener anillos de expansión para evitar el problema que sucede acá en la fase de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer en la práctica? Ya está colgado en el módulo de tareas. Ustedes van a tener estos datos, que es la fase de calentamiento y la fase de enfriamiento. Se van a concentrar en dónde? Acá, en la fase de calentamiento, porque es la fase de penetración de calor. Esto lo vamos a usar para después. Pero en la práctica de penetración de calor, ustedes van a determinar
cuál es el coming up y cuál es el tiempo de penetración de calor, así como el tiempo de total de proceso. ¿Ok? Esa es la práctica de esta semana. Ustedes en Excel van a graficar estos datos en función al tiempo y temperatura que es de sus I. Bueno, es la temperatura en el PMRC, medida en el PMRC. ¿Ok? Entonces, cada 5 minutos se tomó a través de una termocupla que estaba conectada en el centro geométrico de la lata, cuál fue la temperatura en el punto más retardado en calentamiento. ¿Ok? Eso es lo que van a hacer esta semana. Vamos a ver qué tiene esa práctica. Em, Buscarlo por acá. En ese informe, que tiene que contener ese informe. Vayan entregando los informes, yo que se los digo, no vayan a dejar eso a última hora porque se les va a acumular y se les va a enredar la vida. Yo que se los digo. Vayan entregando sus informes. La práctica de penetración de calor van a tener la portada, la introducción, donde van a colocar los principales factores que influyen en la termonoesistencia de los microorganismos. Van a definir los términos PMRC, penetración de calor, tiempo de letalidad, tiempo total de proceso. Van a tener los materiales. Eso que se midió fueron tomates, ¿verdad? Eh, Realmente se hizo la práctica de salsa Boloña, donde los ingredientes principales fueron 22 guacales de tomate, los aditivos para la formulación como sal, orégano, albahaca, cebolla, me faltó laurel acá, ajo, carne molida, la línea de procesamiento Bertucci de la planta de fruta y hortaliza, entre los equipos el potenciómetro, la termocupla, el autoclave y la línea Bertucci de producción de tomate. Va a ser la discusión de los resultados en base al cuadro y en base a la gráfica que vayan a hacer, ¿no? Es importante también destacar que, vamos por acá, no, esta no es ya, está aquí, siempre me equivoco, aquí. Tu gráfica, ¿verdad? En Excel va a determinar el coming up,
¿verdad? En el momento que se hace tangencial de esta curva, aquí es el coming out. Luego crecimiento exponencial de la temperatura en el punto más retardado. Hasta aquí es el tiempo de penetración de calor. Aquí se hace constante y luego enfriamiento. Aquí el tiempo de letalidad. Tiempo de penetración de calor y este es el coming out. Entonces, eso es lo que va a determinar. Ese tomate estaba, esa pulpa de tomate estaba a 5 grados Brix. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede si yo en vez de enlatar una pulpa de tomate formulada con 5 grados Brix, utilizo, normalmente el tomate tiene 4 grados Brix que viene de campo, ¿no? Yo lo concentro un poquito, puede ser 5 o 6 grados Brix. Creo que ese fue a 6 grados Brix. Ahí se obtuvieron aproximadamente, o sea, partimos de 4 grados Brix, fueron 120 kilos. Pero cuando lo bajamos a Brix, apenas teníamos 80 kilos. O sea, bajó casi la mitad. Pero ¿qué pasa si ustedes lo bajan lo suben a 8 grados Brix? Lo que van a tener son como 40 kilos de pulpa, casi nada. Pero entonces, ¿cómo es la curva cuando los sólidos aumentan? Bueno, algo así. Es decir, el tiempo de penetración de calor se incrementa. Esta es la temperatura de proceso. Entonces, el tiempo de penetración de calor, en vez de ser acá, el tiempo de penetración de calor se incrementa acá. Es decir, a medida que aumenta lo sólido, el tiempo de penetración de calor es mayor. Entonces, claro, ya esta lata, que la tenía, qué sé yo, una lata de 300 por 600, que yo la dejé una hora en el autoclave con 5 grados Brix, ya no va a ser una hora, ya van a ser para 8 grados Brix, serían 3 horas. 3 horas porque es el tiempo de penetración de calor. ¿Ok? Entonces ahí vemos la importancia de conocer las características del alimento, sobre todo los sólidos, porque a mayor cantidad de sólidos, el tiempo de penetración de calor es mucho mayor. Entonces, una vez que ustedes hagan la gráfica en Excel, que eso va a ser automático, ustedes van a colocar acá 6 grados Brix, pero van a hacer eh, van, van a hacer una gráfica ya a mano alzada, vean cómo hacen, donde se incrementa casi 3 veces el tiempo de penetración de calor. Es para demostrar, para que discutan en en ese informe, de que el tiempo de penetración de calor va a depender básicamente de la porcentaje de sólidos que tenga, este de 6 y este de 8 grados Brix, que es aproximadamente, para ese tamaño de lata, aproximadamente 3 horas. ¿Ok? Esa es más o menos la práctica que tienen que hacer esta semana. ¿Alguna duda? Buenas noches, profe.
No Buenas noches. entendí la parte donde dice que, o sea, que tenemos que hacer la gráfica a mano alzada. O sea, Tú primero vamos a haces, graficar los puntos que nos dan, claro, ¿verdad? tú lo graficas y después más o menos haces una aproximación, pero extendiendo el tiempo de penetración de calor siempre por debajo, hasta más o menos alcanzar las 3 horas. Allí es el tiempo de letalidad. Hasta allí van a tener dos gráficas, una con 6 grados Brix y la que va a hacer a mano alzada es la de 8 grados Brix. Ah, ok, entonces para esa no necesitamos como tal unos valores, sino que, o sea, hacemos así, literal, La van a proyectar de manera manual. trazando la línea. Si van a Ok, trazar de manera manual su línea, de tal manera que, claro, tampoco va a ser una cosa pegada a la otra, tiene que ser algo más plana, ¿entiendes? Que se extienda, ok. que se extienda hasta alcanzar a la otra, acá. Claro, aquí, esa va a llegar hasta acá. O sea, usted va a trazar la línea de temperatura del proceso, ¿verdad? Que son los 120 grados, 120 grados Celsius o 250 grados Fahrenheit. Esa línea la van a extender. ¿Para qué? Para que esta línea ustedes la vayan a alcanzar como a las 3 horas. Ok. ¿Ves? Aquí es 1 hora y aquí es 3 horas. ¿Sí lo vio? Sí, sí, profe, ya lo vi. Gracias. Ok. ¿Tiene alguna otra pregunta? Profe, y en ambos casos, ¿el tiempo de letalidad sería el mismo o No, también? no, ustedes se concentran en, o sea, ustedes van a llegar hasta tiempo de penetración de calor, hasta acá. Y en la otra, bueno, hasta acá. Es decir, en la gráfica va a ser algo así, hasta acá. O sea, este tiempo, sí, siempre el tiempo de letalidad ese sí es el mismo. O sea, una vez que llega al tiempo de penetración de calor, este rango va a ser igual acá, ¿oyeron? A ver, muy buena pregunta, sí, ¿verdad? Es el mismo, ¿ok? Por eso es importante la práctica de tiempo de penetración de calor, porque el rango de tiempo de letalidad siempre va a ser igual, ¿ok? Lo que va a variar es el tiempo de penetración de calor del alimento. Va a depender de lo sólido. ¿Sí lo entendió? Sí, profe, gracias. Entonces lo proyecto es hasta que la curva sea constante. Hasta ahí lo voy a proyectar. Hasta ahí, exacto. Hasta ahí lo vas a O- proyectar. Ok, listo. Y Gracias. en la otra gráfica, en la segunda gráfica, ese rango de tiempo de letalidad es la misma. ¿Ok? Listo, listo. Chévere, profe. Ok, chévere. Otra pregunta. Estamos a oscura aquí ya. ¿Sí entendieron la práctica? Lo que van a hacer esta semana. La clase.
¿No tienen más dudas?